2, versículo 20. Vamos a leer versículo 20 y versículo 21 de este pasaje, Gálatas 2, 20 y 21. Ya que lo encuentre, si se puede poner de pie y Amén. así ya saben saber que ya lo encontró. Amén. Amén. Ok, leamos, hermanos, leamos juntos los dos versículos. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Padre, te doy gracias por el privilegio de estar en tu casa de oración esta tarde. Te pido, Señor, que nos hables a nuestro corazón de una manera especial y Dios, gracias porque podemos estudiar del Espíritu Santo y de la llenura y cómo ser llenos de Él. Te pido que obres en nuestros corazones y Padre, nos edifiques, nos avives, nos bendigas. Dios, obra poderosamente y visítanos esta noche. Yo quiero, Señor, estar siempre lleno de tu Espíritu. Yo creo que cada cristiano aquí queremos estar siempre llenos del Espíritu Santo. Dios, ayúdanos a entender la llenura, a saber, Señor, cómo mantenernos llenos del Espíritu Santo y Señor, a ver las necesidades que tenemos como cristianos, que todo está cubierto y satisfecho si tenemos el poder de Dios y a Cristo en nosotros. Señor, gracias por todo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. He estado predicando ya por varias semanas, no sé cuántas, de un avivamiento que Dios nos avive como iglesia. Y quiero hablar de la llenura del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Y para ser llenos del Espíritu Santo, muy interesante que el Espíritu Santo lo recibimos cuando somos salvos. Cuando usted y yo somos salvos, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Eso es la base de esta doctrina. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros cuando somos salvos. Fíjense lo que dice Efesios, por favor, en cuanto a este respecto. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1, versículo 13. En él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Cuando habla de en él, es en Cristo, hermanos. En Cristo. En él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Cristo, fuisteis sellados ¿con qué, hermanos? Con el Espíritu Santo de la promesa. Note que la palabra espíritu está con mayúscula. No está hablando aquí la Biblia de un espíritu como el espíritu humano que tenemos, que sería con minúscula. Pero aquí está hablando del Espíritu Santo, que es, hermanos, Dios. Dios, el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14, que es las arras. El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Esto es, esa palabra arras está hablando de que es la garantía, la seguridad de nuestra herencia. Esto es que tenemos una herencia en Cristo Jesús hasta la redención de la posesión adquirida, hasta que podamos llegar a tener esa posesión que hemos adquirido ya en Cristo Jesús, para el avance de su gloria. Entonces vemos aquí que cuando nosotros creemos en Cristo, oímos la palabra de verdad, que es el evangelio de salvación, y creemos en él, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo viene, hermanos, a morar a nosotros. Ahora somos el templo del Espíritu Santo.
Y como predicaba esta mañana, por eso cuando vamos a un lado, no vamos solos. El Espíritu Santo viene con nosotros. Cuando estamos pensando algo, el Espíritu Santo sabe lo que pensamos. Cuando estamos viendo algo, el Espíritu Santo ve lo que vemos. Él está con nosotros, Él es omnipresente. Y note ahí en 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios 6. Y en 1 Corintios, el capítulo 6. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Déjeme ir allá. Dice, versículo 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es, qué hermanos? Templo del Espíritu Santo. Otra vez con mayúscula. Y dice, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dice, el cual, ¿qué dice? Está en vosotros. Ahí, esa palabra está hablando de un lugar donde el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Ahí está esa preposición, Él está dentro de nosotros, el cual tenemos de Dios. Esto es, el Espíritu Santo nos lo ha dado Dios. Dice, y que no sois, ¿qué, hermanos? Vuestros. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Note ahí, vuestro espíritu es un espíritu en minúscula. Y ve la diferencia del espíritu de mayúscula y minúscula. El espíritu con mayúscula es el Espíritu Santo de Dios. Espíritu con mayúscula, santo con mayúscula. Pero el espíritu, nuestro espíritu es espíritu con minúscula, que es el espíritu humano. Y dice que Dios mora en nosotros. Por eso, cuando hablamos del Espíritu Santo, tenemos que entender que Dios quiere que vivamos una vida en santidad, en separación, en pureza, hermanos, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Mire lo que dice el versículo 16, hablando de por qué nos recuerda el apóstol Pablo esta doctrina de que somos templo del Espíritu Santo. Dice el versículo 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, ¿qué dice, hermanos? Peca. Aquí vemos, huye de la fornicación, huye del pecado. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, hermanos. Amén. Y el creyente debe tener mucho cuidado y mucho temor a Dios primeramente para no contristar al Espíritu Santo de Dios y después apagar el Espíritu Santo de Dios. Ahora, la enseñanza de hoy es la llenura del Espíritu Santo de Dios. Cuando somos salvos, Dios nos da su Espíritu y la llenura es muy interesante. La llenura, hermanos, fíjense, vamos a ver el libro de Hechos 2, por favor, Hechos 2. Hechos 2. Versículo 4. Hechos 2, 4. Dice, aquí dice la palabra de Dios, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y fueron todos. Aquí es muy interesante. Si vemos este verbo, hermanos, fueron, el Señor nos habla, este verbo fueron es en un tiempo pasado. Los que saben gramática, levanten la mano. Gramática española.
Los que no saben, levanten la mano. Los que creen que saben, levanten la mano. Ok, bueno, es muy sencillo, hermanos. El tiempo fueron es un tiempo pasado, pero es un tiempo que se llama en gramática pretérito. Pretérito, el tiempo pasado es el tiempo pretérito, pero hay dos tipos de pretéritos: pretérito perfecto y pretérito imperfecto. Y hablo de este tecnicismo porque es importante para entender la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, dice la Biblia, y fueron, esto es, cuando una persona es llena del Espíritu Santo, hermanos, habla de un tiempo pasado. Dios nos dio el Espíritu Santo, pero habla de una acción que aún no ha sido completada. Esto es, una persona no es lleno y para siempre lleno, sino una persona es llena cuando está cediéndose al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios toma control de nuestra vida y manifiesta su plenitud y su poder y su influencia cuando Él nos controla. ¿Me explico, hermanos? La Biblia nos da un ejemplo de el alcohol. El alcohol controla a una persona. Y cuando una persona está controlada por el alcohol, ¿cómo lo llamamos? ¿Cómo? Ebrio o borracho. Está borracho. Entonces, ok, quiere decir que es muy valiente, ¿verdad? Quiere decir que habla cosas que no se atrevería a hablar si anduviera sobrio, ¿verdad? Quiere decir que anda haciendo cosas que ni siquiera se va a acordar después. ¿Qué onda, hermano? Anda borracho. Y en pocas palabras, trátalo de una forma especial porque puede hacer cosas. ¿Por qué? Porque está controlado por el alcohol. Ahora, ahí la Biblia nos enseña, y vamos a volver, no pierda Hechos 2:4, pero vamos al libro de Efesios 5:18, por favor. Efesios 5:18. Fíjese lo que nos dice la palabra del Señor. Efesios 5:18. Dice, no os embriaguéis con vino. Hablando del que está embriagado, del que está ebrio, que está borracho. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Disolución habla de derroche de carnalidad. Hay todo tipo de carnalidad cuando hay disolución, cuando hay embriaguez. Antes bien, ¿qué dice, hermanos? Sed llenos del Espíritu Santo. Esto es, Dios compara los dos estados, un estado de embriaguez, de disolución, y Dios dice, antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. Y si tú eres lleno del Espíritu Santo, no vas a andar en disolución, no vas a andar en desorden, pero al contrario, tú vas a hablar, versículo 19, entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Se fija, hermano, el que es lleno del Espíritu Santo, está controlado por el Espíritu Santo, y ese hombre controlado, esa mujer controlada por el Espíritu Santo, se le va a notar en la forma de hablar. ¿Cómo habla una persona ebria, hermanos? ¿Cómo hablan? Es difícil, yo nunca lo he podido imitar. Pero hay una forma de hablar de un ebrio que uno puede saber que anda ebrio. La forma como habla. Lo que dice. ¿Cómo habla el que está lleno del Espíritu Santo de Dios, hermanos? Bueno, él va a hablar con salmos. Con salmos. Ahora, ¿qué son los salmos? Los salmos son, hermanos, palabra de Dios. Son cantos. Una persona que habla llena del Espíritu Santo, hermanos, le va a fluir la palabra de Dios de su boca. Vamos a hablar palabra de Dios. Vamos también a alabar a Dios, porque los salmos son alabanza a Dios. El libro de Salmos que usted tiene en su Biblia era como nosotros tenemos el himnario. Este himnario es para cantar y alabar a Dios. Los judíos tenían los salmos, era su himnario. Entonces, hermano, el que está lleno del Espíritu Santo va a hablar palabra de Dios, va a cantar a Dios. ¿Se acuerda cuando andábamos en el mundo y cómo cantábamos las canciones de Vicente Fernández, de la salsa, el merengue, las cumbias y las rancheras, algunas de rock? ¿Se acuerdan? ¿O nunca? Nomás yo.
Así era, hermanos, así era. ¿Por qué? Porque estábamos llenos del mundo, llenos de las cosas de este mundo, y lo que salía era lo que había en el corazón. Mire qué hermoso, cuando una persona es llena del Espíritu Santo, hermanos, su corazón está inundado por la presencia, por el ministerio, por la obra del Espíritu Santo, y ese corazón va a hablar, va a adorar, va a dar gracias a Dios. ¿No dice la Biblia que de la abundancia del corazón, hermanos, habla la boca? Es por eso que el lleno del Espíritu Santo habla con salmos, con la palabra de Dios, con himnos que son doctrina, enseñanza, cánticos espirituales que es alabanza, adoración. Canta y alaba al Señor en sus corazones. Bueno, no es nada raro cuando tú estás manejando y cantas un himno. No es raro, es lo normal. Es lo que debe de ser. Es raro cuando vas manejando y te sale una de Vicente Fernández. Eso sí es raro. Es ¿qué me pasó? ¿Por qué estoy cantando eso que es del mundo? Donde yo andaba antes, ahora ya no soy del mundo. Es raro. No debe de pasar. Y eso nos demuestra qué hay en el corazón. ¿Quién me está controlando? Pero vemos, lo normal es que un cristiano cante al Señor, alabe al Señor, y note versículo 20, dando siempre gracias, hermano. Esto es un cristiano, siempre debe dar gracias a Dios por todo. Amén, amén. El agradecimiento es parte de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Aun por lo que no nos gusta, hermanos, aun por lo que no pensamos que es lo mejor, siempre gracias. ¿Por qué? Porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aunque sea algo difícil, algo que pensemos malo, me ayuda. Gracias, Dios. Y lo hago porque el Espíritu me controla. No es un show, no es una pretensión, no es un fingimiento, no estoy actuando, no estoy siendo falso, estoy simplemente lleno del Espíritu Santo. Y eso es hermoso, ese es el estado natural o normal de un cristiano. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Veamos, ahora volviendo a Hechos 2.4. Hechos 2.4. Hechos 2, versículo 4. Nos dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hablábamos de un verbo en pretérito imperfecto, un tiempo pasado de una acción que no ha sido completada. Esto es, seguimos siendo llenos hasta el tiempo en que el cristiano decide cederse a la carne. La voz, hermanos, de este verbo es una voz pasiva. Los verbos en griego tienen diferentes voces, no les voy a dar eso porque es aburrido, pero es una voz pasiva que quiere decir que el que causa la acción de ser lleno no soy yo mismo, pero es Dios. Esto es, Dios produce la acción. Dios nos llena, hermanos. Amén, amén. Dios es el que produce el resultado de ser llenos. Fíjese, fueron todos llenos del Espíritu Santo y dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Esto es, Dios obró en ellos, Dios causó que ellos hablaran en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y así igualmente cuando tú y yo somos llenos del Espíritu Santo, vamos a alabar a Dios, vamos a dar gracias a Dios, vamos a cantar a Dios, vamos a hablar palabra de Dios, a testificar a otras personas de Cristo. Es lo que causa Dios. La vida cristiana no es, hermano, fingida. La vida cristiana no es actuada. La vida cristiana no está pidiendo que seamos actores, sino simplemente cristianos espirituales. Donde el Espíritu Santo sea el que produzca la acción, el que produzca, no dice el libro creo que es el libro de Filipenses 2.6, que es Dios quien produce en nosotros el querer y el hacer, como el hacer por su buena voluntad. Entonces es Dios quien produce, es Dios quien nos da el deseo de hablar, de cantar, de alabar. Hermano, es Dios. Por eso
dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo de Dios. Dice, y empezaron a hablar en otras lenguas. Estar completamente llenos del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo, hermanos, es o estamos o no estamos. Yo sé que, no recuerdo, si alguien recuerda, díganme, pero hay un límite para manejar después de tomar alcohol aquí en Georgia, en Atlanta. ¿Alguien sabe el punto que es? ¿El qué? Cuando ya no debe manejar. No, cuando ya no puede, ya está bien embriagado. Pero que es ese límite, creo que es .6, ¿alguien sabe? 1.02, algo así. Bueno, eso quiere decir que se tomó unas copas, quizá una, pero todavía no está embriagado, ¿verdad? Todavía está consciente, todavía tiene cuerda, está cuerdo, es capaz. Y lo para el policía y le dice, a ver, sóplale aquí, o a ver, haz esto, haz aquello, y dice, ok, todavía no, pero ya no tomes otra, porque si tomas otra, te vamos a parar y vas a perder la licencia y muchas cosas. Pero con el Espíritu Santo, hermanos, es, o estamos llenos, o no estamos llenos. ¿Está conmigo? No es, estoy parcialmente lleno, o estoy medio lleno del Espíritu Santo de Dios, o tengo un poquito, pero me falta. Hermano, el Espíritu Santo de Dios nos dice que seamos llenos. Esto es, que estemos llenos, completamente controlados por Él, completamente influidos por Él, completamente apoderados por Él. Y eso viene cuando el cristiano se cede al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, es una persona. Él es Dios. El Espíritu Santo, Él, hermanos, mora en nosotros. Y Él quiere tener control de nuestro ser, de todo nuestro ser, para que podamos ser como Cristo. Y esa es la meta, hermanos. La meta de ser llenos del Espíritu Santo es ser como Cristo. Es la meta. Mire, por eso les di el texto. Vamos a Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Fíjese lo que dice este hermoso versículo. Gálatas 2, versículo 20. Ahí en Gálatas 2:20 dice la palabra del Señor lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice, y ya no, ¿qué, hermanos? No vivo yo. Vamos a pausar, vamos a tomarlo poco a poquito, como pequeñas mordidas de esta gran porción de carne que nos da Dios esta tarde. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Primeramente, hermanos, el Señor nos enseña que Gálatas 2:20, Cristo, hermanos, por medio de la cruz del Calvario, nos permite tener la victoria sobre nuestra carne y sobre el mundo y sobre el diablo. ¿No dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando Cristo fue crucificado y Cristo fue resucitado, el Señor Jesús venció las potestades de maldad, venció al enemigo, el diablo, porque Cristo, hermanos, venció a la muerte, venció al pecado? Cristo al tercer día resucitó. Por eso es tan importante que entendamos esta declaración de victoria que nos da el Señor cuando decimos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando pensamos en la cruz del Calvario, pensamos en Cristo y ahí crucificado. Después Cristo fue sepultado y al tercer día Cristo resucitó. Pero quiero que pensemos en la cruz diferentemente esta noche. Cuando pensemos en la cruz esta noche, quiero que pensemos en Cristo y en ti. Tú y yo fuimos crucificados juntamente con Él. Y es lo que dice ahí, fíjense, con Cristo estoy, ¿qué, hermanos? Juntamente crucificado. Es lo que dice ahí, con Cristo estoy juntamente crucificado. Quiere decir que cuando Cristo fue crucificado para pagar mis pecados, para poder derramar su sangre y darme vida eterna, también yo fui crucificado con Él para que yo pueda tener victoria del pecado. Amén, amén.
Fíjese lo que dice Romanos 6, por favor, hermanos. Romanos 6. Ahí en Romanos capítulo 6. Versículo 6. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Leámoslo juntos, este versículo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Wow, hermanos. Amén, amén. A veces en la escuela, hermana Daisy y otros maestros, hermana Maritza, los que son maestros, cuando hay una verdad muy importante, la repetimos 2 veces y 3 veces y 4 veces. Vamos a repetirlo otra vez, hermanos, porque eso es importante. ¿Está de acuerdo? Fíjese, leámoslo otra vez. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando creímos en Cristo, Cristo nos consideró crucificados juntamente con él. En esa cruz cruenta donde él fue crucificado, él nos considera crucificados juntamente con él. ¿Por qué? Porque, hermanos, allí en la cruz del Calvario fue vencido el pecado, hermanos. Amén, amén. Dice juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido. Esto es, el cuerpo del pecado quede inoperante, porque ahora Cristo ha vencido ese pecado que nos tenía atados, que nos tenía esclavizados, que nos tenía controlados. Cristo lo ha vencido en la cruz del Calvario. Ahora nosotros, porque ya estamos crucificados juntamente con Cristo, podemos servir a Cristo y ya no más al pecado. Amén, amén. Pero, ok, pastor, ¿y cómo funciona esto? Funciona, hermano, que cuando nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo, ahora el pecado ya no se va a enseñorear de nosotros, pero el Espíritu Santo va a controlar nuestra vida para que podamos servir a Dios con el poder de Dios. La victoria del cristiano, hermanos, se encuentra en la resurrección de Cristo y el hecho de que ahora nosotros tenemos a Cristo Jesús viviendo en nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. Esa es la victoria del cristiano. Por eso dice la Biblia, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y noten lo que dice, y ya no vivo, ¿qué, hermano? Ya no vivo yo. Y es muy interesante. Entonces, si ya no vivo yo, ¿quién vive entonces? Cristo vive en mí. Amén. Por eso debemos considerarnos muertos al pecado y cedernos al Espíritu Santo. Esto es, dejar de cedernos al pecado. Pero es que no puedo. Cuando tú eres salvo, sí puedes. Amén, amén. Por la gracia de Dios, por el poder de Dios. Sí puedes porque Dios te capacita, Dios te fortalece. Por eso gente que era borracha deja de tomar, no porque tienen fuerza de voluntad, pero porque Dios con su Espíritu Santo les da el querer y el hacer de vencer ese pecado y hacer la voluntad de Dios. Amén. Por eso gente que estaba en drogas, dejan las drogas. Por eso gente que andaba en adulterio, en fornicación, dejan esa forma de vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo y Dios les da el poder para hacer la voluntad de Dios y dejar el pecado. Porque ahora ya están muertos al pecado. El pecado no se enseñoreará más de ellos, pero el Espíritu Santo les da la capacidad y la fuerza por medio del poder que Él tiene, hermanos. Amén. El poder de Dios. Amén. Pero nuestra parte está en cedernos al Espíritu Santo de Dios. Amén. Fíjense, voy a hacer un pequeño paréntesis. Vamos, no pierda Romanos 6. Voy a regresar, ponga un separador así como yo, ponga, si su Biblia tiene un listón, ponga el listón. Vamos a Gálatas. Y mire qué importante es entender la lucha que tenemos, porque hermanos, es una lucha. Amén, amén. Todos los días luchamos contra nosotros mismos. Amén. ¿Por qué? Porque hay una lucha. No, yo quiero vivir. Y dice Cristo, no, yo quiero vivir.
Y dices tú, no, yo quiero vivir el día de hoy. Y Cristo dice, no, yo quiero vivir el día de hoy. Y vemos, esa lucha es real. En Gálatas capítulo 5, versículo 16, nos dice de esta lucha espiritual que hay. Digo pues, andad, ¿qué, hermanos? En el Espíritu, y no satisfagáis, ¿qué? Los deseos de la carne. La carne tiene deseos, hermanos. Porque el viejo hombre murió en Cristo al pecado, y el pecado ya no tiene poder sobre nosotros para controlarnos y esclavizarnos. Pero el viejo hombre aún tiene deseos de la carne, pero podemos vencerlos. Y dice la palabra de Dios, tenemos que ser obedientes al Espíritu Santo de Dios para no satisfacer los deseos de la carne. Como predicaba esta mañana, hermanos, el Espíritu Santo de Dios nos va a mostrar cuando hemos pecado. Amén. Y nos va a convencer de pecado. El Espíritu Santo nos va a mostrar la verdad. El Espíritu Santo nos va a guiar en el camino correcto. El Espíritu Santo es nuestro maestro, nuestro consolador. El Espíritu Santo, hermanos, nos va a hacer entender su palabra, nos va a recordar los versículos, nos va, hermanos, a dar la gracia, el poder de Dios para seguir adelante. Todo lo que tenemos es mantenernos cedidos al Señor, viviendo por fe, hermanos. Aquí la palabra fe es muy importante en este versículo. No vaya, pero escúchelo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Aquí vemos, la fe es sumamente importante para ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Si yo quiero ser lleno del Espíritu Santo de Dios, hermanos, igual vivir por fe, igual obedecer a Dios, hacer la voluntad de Dios. Y eso es vivir por fe, cedernos al Espíritu Santo, vivir por fe. Si Dios dice, no cometerás adulterio, ok, mi carne tiene deseos, pero la fe me dice, no cometerás adulterio. Me cedo al Espíritu de Dios, Dios me da el querer y el hacer por su buena voluntad. Puedo declarar victoria en Cristo Jesús. Si Dios me dice, no mentirás, perdón, la carne dice, miente, tienes deseos de mentir porque quieres salvar tu cuello, quieres quedar bien con la gente. El Espíritu dice, no mentirás. Nos cedemos al Espíritu Santo. Señor, quiero obedecerte, no voy a mentir. Dame gracia, dame fortaleza. Hermano, en ese momento tú estás siendo apoderado. Dios te da gracia para que vivas conforme a la voluntad de Dios en la fe del Hijo de Dios, que es Jesucristo. Y puedes vencer el pecado. Puedes vivir de una manera que agrades a Dios. Fíjese otra vez lo que dice la palabra en Gálatas 6:5, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis, ¿qué, hermanos? Lo que quisierais. Hay una lucha entre el deseo de la carne y el deseo del Espíritu. El deseo del Espíritu, hermanos, está en la palabra de Dios, en la fe. La fe es el deseo del Espíritu. Pero dice, pero si sois guiados, esto es, si tú te cedes al Espíritu Santo de Dios, por el Espíritu no estáis bajo la ley. Eso quiere decir que no estamos bajo la condenación, bajo el control y el fin fatal del pecado, pero estamos bajo la ley del Espíritu Santo que nos da libertad para hacer la voluntad de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne y las lista. Versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus, ¿qué, hermanos? Pasiones y deseos. Hermanos, mucha gente crucifica otras cosas por razones materiales o físicas. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han crucificado las bebidas gaseosas, las sodas, los refrescos? Y dicen, ya no más sodas. Y las crucificas, ya no más. Algunos lo han hecho. Ya no más comida chatarra. Y las crucificas, ya no más. ¿Verdad? Y piensas, oh, una figura. O piensas el corazón sin venas tapadas. O piensas para poder correr y no sacar la lengua cuando voy subiendo a la montaña. O piensas, quiero dejar las sodas porque
ya el doctor me dijo, echa aguas con tus niveles. Y crucificas la comida chatarra y las sodas y crucificas hasta la gente, yo no, pero dejan el café. Imagínense qué pecado tan grande. Dejar el café. Pero la gente hace lo que sea con tal de sentirse mejor, con tal de... Y nos da unas ganas de tomar una soda y hasta empiezas así a salivar cuando ves la soda y ay, esa coca y los tacos, pero dices, no, yo no la voy a tomar porque ya le dije a mi salud que no y no lo voy a hacer. Es algo material, hermanos. Pero imagínense cuando hablamos del Espíritu Santo. Crucificamos la carne con sus pasiones y deseos y decimos, ya no la mentira, ya no el adulterio, ya no la fornicación, ya no a odiar, ya no a tener resentimiento, ya no a tener idolatría, ya no a otros dioses. Voy a cederme al Señor. Y cuando tú te cedes al Señor, entonces Dios te da gracia, hermanos. Y Dios te capacita y Dios te permite tener victoria. Versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto es lo que el creyente tenemos que hacer. Decirle no, negarnos a nosotros mismos para que entonces nos cedamos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos da el poder. Si vivimos por el Espíritu Santo, andemos también por Él, etc. El Espíritu Santo, hermanos, nos da el poder para vencer los deseos de la carne y para no pecar contra Dios. Y entonces podrá la gente ver a Cristo en nosotros. Como le decía, hermanos, la meta, vamos a Gálatas 2:20 otra vez, la meta es que Cristo sea visto en nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahí, esto es algo que hablamos de verbos hace rato, estoy juntamente crucificado, ese tiempo verbal es pretérito, pero un pretérito perfecto, ya pasó, ya fue crucificada mi carne, ya fue vencido el pecado en mi vida, ya soy victorioso en Cristo Jesús, y ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí. Ayer meditaba de un pasaje, hermanos, acerca de la vida y la brevedad de la vida y del tiempo. Dice la palabra de Dios que, fíjese, vamos a Salmos, hermano, creo que era 90:12. Salmo 90:12, sí, ese es. Salmo 90:12. En Salmo 90:12. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Salmo 90:12. En este salmo, el Señor nos da un consejo bien hermoso acerca de la edad, de cumplir años de vida, de avanzar. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al que, hermanos, al corazón sabiduría. Tenemos los días contados, hermanos. Literalmente contados. Tú dices, tú y yo no pensamos en la muerte, pero tienes los días contados. La Biblia habla de los más robustos. Nota lo que dice en el versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años promedio, y si los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Aquí la Biblia dice que el más robusto dura 80. Vamos a pensar que tienes 40 años, te quedan 40. Si eres robusto, 40 años por 365 y ahí sacas los días. Hermano, una década son 120 meses. 10 años son 120 meses. A veces decimos, 10 años, 120 meses. No es mucho, hermanos. El tiempo vuela. Este año ya se nos fue. Pensamos, ¿qué pasó con este año? Ya es Navidad otra vez, increíble. El tiempo pasa, hermanos. Y entre más adultos estamos, más rápido pasa. Yo entendí un poquito por qué, porque tenemos más responsabilidades, tenemos más ocupaciones. Ahora ya no somos nada más papás,
mamás, esposo, esposa, pero también ahora abuelo y luego bisabuelo, y tienes más actividades, te invitan a más fiestas, ¿verdad? Tienes más responsabilidades y el tiempo se va más rápido, hermanos. Y dices, ¿a dónde se fue el año? Hermanos, los días, la Biblia dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, si los días están contados y los días son malos, ¿por qué, hermanos, no dejar que Cristo viva en mí? Y vivir nuestros días, no viviendo yo, pero dejando a Cristo vivir. Así como los que están presos, esto lo he visto en documentales, películas donde están a veces en un solitario, en un lugar oscuro, sin ventanas, y están contando los días con palitos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, y la otra vez van contando los días. ¿Por qué no contar los días? Es decir, hoy vivió Cristo en mí. Amén. Gloria a Dios. Hoy no me dio el Espíritu, Señor, perdóname, pero mañana quiero vivir para Cristo. Quiero dejar que el Espíritu me controle. Quiero ser lleno de tu Espíritu. Quiero que tú vivas en mí. Hermano, si tenemos una meta, Dios nos va a dar la gracia, hermanos. Pero a veces no entendemos que hay que proponerse, que hay que determinarse, que hay que estar luchando esta batalla en la mente, en el corazón, para cedernos a Cristo y crucificar la carne con sus deseos, hacer la voluntad de Dios, para que ese día Cristo viva en nosotros. Estaba leyendo anoche una biografía, pero un ejemplo de Rosalind Goforth. Rosalind Goforth era la esposa de Jonathan Goforth, que eran misioneros en China. Y esta mujer tenía muy mal carácter. Era muy gritona, muy enojona. Y una vez oyó ella a los trabajadores que tenían ellos ahí en su finca donde ministraban ellos, hablando de ella. No, que Rosalind Goforth es bien enojona y que es bien rencorosa y esto y lo otro. Y ella escuchó eso. Es la esposa del misionero Jonathan Goforth. Ella escuchó eso y se sintió tan mal. Si usted lee la biografía, ella se fue a un lugar a solas, meditó, lloró. Y bueno, más adelante en la historia hubo una conferencia. Ella se fue a la conferencia a escuchar palabra de Dios. Y allí Dios le habló a su corazón de que Cristo es suficiente para tener victoria espiritual. Amén. Y Dios le habló, hermanos, con Gálatas 2:20 y otros versículos más. Y ella propuso dejar que Cristo viviera en ella. Ella propuso pedirle a Cristo y orar y cederse al Espíritu para que Cristo viviera en ella. Regresó de la conferencia, pasaron unos meses. Un día subió al estudio de su esposo y encontró a su esposo con una cara de asombro, pero al mismo tiempo una cara de agrado. Entró con temor, preguntándole, ¿qué pasó, mi amor? Y le dijo Jonathan Goforth a su esposa, mira que acaban de venir unos empleados de aquí de la finca y me acaban de decir que todos quieren trabajar contigo porque has cambiado tanto tu carácter, tu forma de ser y todos ahora me están preguntando ¿qué le pasó a su esposa que dejó de ser enojona y rencorosa y gritona? ¿Qué le pasó? Y hermanos, ella había cedido su vida al Espíritu Santo de Dios. Ella había decidido dejar a Cristo vivir en ella para que la gente viera a Cristo y no a ella. Hermano, ¿a quién ve la gente cuando te ven a ti? ¿A Cristo o a ti? A veces, yo me temo, ven a mí, pero la meta debe de ser que la gente vea a Cristo. Ya no vivo yo, dice la Biblia, mas ahora Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Voy a terminar con esto, hermanos. Ser lleno del Espíritu Santo primeramente, es una causa que produce un efecto. Es una causa que produce un efecto. Como le decía, la causa de que Rosalind Goforth cambió drásticamente su carácter
fue porque ella fue llena del Espíritu Santo y Cristo vivió en ella. Cristo la controlaba, el Espíritu la controlaba y ella se cedió al Espíritu Santo y Dios le dio victoria. Es una causa que produce un efecto. Comenzaron a hablar en otras lenguas, dice Hechos 2:4. Dice la gente, y estaban todos atónitos y maravillados en Hechos 2:7, de que estaban hablando la palabra de Dios. Y voy a ir rápidamente para no mal citar los versículos, pero Hechos 2:7 dice la palabra, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son religiosos todos estos que hablan? Entonces, ¿cómo es que están hablando la palabra de Dios con tal elocuencia, con tal poder? No son pescadores, no son hombres del vulgo, eran llenos del Espíritu Santo, hermanos. El ser lleno del Espíritu Santo es una causa que produce un efecto. El ser lleno del Espíritu Santo es un poder controlador. Nos controla. Hechos 2:13 dice la palabra de Dios. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Están bien borrachos. Y dice Pedro, ¿qué les pasa? Es la tercera hora. Son las 9 de la mañana. Esos hombres están llenos del Espíritu Santo de Dios. Es un poder controlador, hermanos. El ser lleno del Espíritu Santo de Dios controla y llena nuestro corazón. Amén. Hechos 4:8, fíjese lo que dice más adelante en su Biblia. Voy a ver unos versículos y ya termino. Hechos 4:8, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Esto es, el ser lleno del Espíritu Santo nos da palabras para hablar de Cristo, hablar de Dios, hablar la verdad, hablar lo correcto y hablarlo de la forma correcta. El ser lleno del Espíritu Santo también llena nuestro corazón. Número 4, el ser lleno del Espíritu Santo es, hermanos, la capacidad para servir al Señor. Hechos 13:9. Hechos 13:9. Dice la palabra de Dios, Hechos 13:9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano, etc. Estaba sirviendo al Señor Pablo. Él fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo de Dios nos da, hermanos, el fruto del Espíritu Santo de Dios. Vemos un versículo y terminó, Hechos 13:52. Hechos 13:52. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Y los discípulos estaban llenos de qué, hermanos? De gozo y del Espíritu Santo. Amén. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto es la llenura del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, se manifiesta el poder espiritual y en el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Todo lo que necesitamos, hermanos, esta noche es ver qué importante es ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Es la única manera de la victoria espiritual. La victoria espiritual es Cristo en nosotros. Y eso requiere que tú y yo luchemos la buena batalla, crucifiquemos la carne con sus pasiones y deseos, nos cedamos al Espíritu Santo de Dios, vivamos por fe obedeciendo a Dios. Hermanos, como esta mañana se predicó, confesemos pecado, nos dediquemos a Dios, nos consagremos a Dios y dejar que Dios nos use para que Cristo sea visto en nosotros. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos esta tarde entender un poquito de la llenura del Espíritu Santo y entender, Señor, que es Cristo en nosotros. El Espíritu Santo siempre en las Escrituras glorifica a Cristo, recuerda la verdad de la palabra de Dios, enseña la verdad de la palabra de Dios, nos consuela. Y Dios, si estamos en plenitud del Espíritu Santo,
si el corazón está lleno del Espíritu Santo, si estás controlándonos, Dios, a través de tu Espíritu Santo que mora en nosotros, Dios, vamos a vencer todo deseo de la carne y toda pasión de la carne. Vamos a vencer las tendencias del viejo hombre, los hechos del viejo hombre. Vamos a servir a Dios, vamos a cambiar nuestra forma de ser para ser como Cristo, vivir, dejar a Cristo vivir en mí. Señor, gracias por tu palabra. Sus ojos cerrados, rostro inclinado, nadie viendo a nadie. ¿Quién diría esta tarde? Pastor Ramos, Dios tocó mi corazón y la verdad es que si yo muriera, no estoy seguro que yo iría al cielo. Si yo muriera, no tengo seguridad que voy al cielo. Y yo quiero hoy arreglar este asunto de la salvación de mi alma. Quiero arreglar con Dios mis pecados para que Él los perdone y los quite y los lave con su sangre preciosa y me dé vida eterna, salvación. ¿Quién diría yo, pastor? No estoy seguro que al morir yo iré al cielo, pero hoy quiero asegurarme de que al morir yo voy al cielo y confiar en Cristo como mi único Salvador personal. ¿Quién levanta su mano y diría yo, pastor, ore por mí? Yo quiero asegurarme que cuando muera voy al cielo. Ahí ves una mano. ¿Alguien más? Alguien más que diría, yo no estoy seguro que cuando muera voy al cielo. Alguien puede bajar su mano. Usted levantó su mano. Dígale a Cristo, Señor, soy pecador. Yo reconozco que merezco la condenación del pecado, que es la paga del pecado en el lago de fuego, el infierno. Pero Dios, hoy reconozco que tú eres el único Salvador y que tú hiciste todo para pagar mis pecados. Lo llevaste en tu cuerpo en la cruz, derramaste tu sangre y los pagaste todos, mi Dios. Eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hoy, Jesucristo, quiero pedirte que seas mi Salvador, que me quites todos los pecados pasados, presentes y futuros con tu preciosa sangre. Y el día que yo muera me lleves al cielo, porque hoy, Jesucristo, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, confiando solamente en ti al 100% para mi salvación, en tu obra en la cruz y en quien tú eres Dios que murió por mí en la carne. Dios, gracias. Te pido que me salves. Habrá alguien esta noche aquí, hermanos, que esta noche Dios te habló acerca de la llenura del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo. Y tú anhelas ser lleno. Quieres dejar de ser lleno de ti mismo. Quieres dejar de vivir para ti mismo. Tú quieres esta noche pedirle a Cristo, yo ya no quiero vivir, que ya la gente no vea a mí, no vea a Roberto, que la gente no vea a mí, que la gente vea a Cristo. Y yo sé, Señor, que necesito crucificar mi carne y los deseos todo el tiempo, todos los días, continuamente, y cederme al Espíritu Santo y vivir por fe. Yo quiero que los años que me quedan de vida, la gente vea a Cristo y me recuerden como un cristiano que mostró a Cristo en su vida. El piano va a tocar. Si estás cansado de tu forma de vida, si estás ya listo para cambiar, que Dios haga algo especial, ven al altar y dile a Cristo que quieres cambiar, quieres que Cristo, que Él viva en ti, quieres que la gente vea a Cristo y no a ti con todas tus debilidades y pecados y todas tus fallas de carácter. El altar está abierto. Ven al altar.